buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y como hoy nuestros invitados tienen mucho para decir, quizás seamos nosotros los que simplemente tengamos que conducir a que ellos digan mucho, a preparar ese escenario, Ricardo. Sí, precisamente, y lo vamos preparando tomando un dato de la coyuntura. La reunión de la Presidenta de la Nación, que anoche se reunió con la industria automotriz argentina. Y usted sabe que la industria automotriz es una de las industrias más globalizadas en nuestra economía. Fue una de las bases de la unión aduanera que se formó en el Mercosur, y esto le da una fortaleza particular. La industria automotriz hoy está en el foco de la mirada política del gobierno nacional. El gobierno dice que hay una retención de oferta de parte de las industrias automotrices, y las industrias se defienden porque dicen que tienen el 60% de sus componentes importados y que en realidad deben contemplar, deben proteger el valor de reposición más que el valor de venta al mercado interno. Y en esta disputa es donde se advierte una cosa que pocas veces había estado tan claro como en este momento en democracia. Es la disputa entre el poder político y el poder económico. Esto es determinar socialmente en democracia qué es lo que conduce a la economía, si la conducen los mercados o la conduce la política. Bueno, y porque tenemos que seguir hablando de todas estas cosas, me parece que es muy importante que usted se prepare, porque hoy incluso aquí en la en nuestro programa en Política, Producción y Trabajo, no solo vamos a hablar de lo que ocurre aquí a nivel nacional, sino fundamentalmente vamos a hablarle también de lo que sucede en Venezuela y en Latinoamérica. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Bueno, y le decíamos, estamos ante una coyuntura económica en la que se disputa el poder de decisión sobre la economía, y por esto hay presiones de todo tipo, hay presiones cambiarias, hay presiones... hay quienes arriesgan que estamos ahí al borde de tentativas, proyectos, intenciones de un golpe de mercado. Esto llevándolo al máximo nivel de dramatismo, yo no creo que sea así, pero hay que tener en cuenta estos elementos porque hay que ejercer la memoria en democracia, recordar lo que le sucedió a Alfonsín cuando él trató de conducir la economía y pensar que con la democracia se come, se cura y se educa, decía él, pero los mercados no le permitieron ejercer el poder político. Hoy estamos en una situación de riesgo y tenemos que conservar, preservar la base de la democracia, porque en general la Constitución nuestra dice que el pueblo no delibera ni toma decisiones sino a través de sus representantes. Sus representantes son los legisladores nacionales, el Poder Legislativo. Sus representantes son los miembros del Poder Ejecutivo. Y en este caso, si se cuestiona el poder de decisión sobre la política, se cuestiona, en definitiva, a la política, a la democracia, y se cuestiona la estructura natural de los poderes en democracia. Y por esto es que invitamos a un hombre joven de la política argentina, 47 años, se llama Juan Horacio Zabaleta, es secretario administrativo del Senado Nacional, una posición importante, pero además
tiene la vocación política, lo ha llevado a ser concejal del partido de Hurlingham, un partido que hoy está en manos de un intendente que pertenece a la oposición al gobierno nacional. Juanchi Zabaleta, como te dicen y te conocen todos, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. Gracias a usted, Ricardo. Buenas tardes, Fanny. Muchas gracias a los televidentes por esta posibilidad, ¿no? Desde tu visión política, porque estás en el Senado, porque estás en un Consejo Deliberante en el Gran Buenos Aires, ¿coincidís con esta apreciación de que hoy estamos frente a la expresión más violenta de la puja distributiva, de la puja por la apropiación de la riqueza nacional? Sí, el primer concepto que se nos viene a la cabeza es, Ricardo, Fanny, lo que cuesta construir soberanía. Digo, nosotros del año 2003, ¿no?, se inició un proceso político en la Argentina, con mucha impronta en la generación de independencia económica, para construir esto que es la soberanía política, y muchos que peinan canas recordarán que esto tiene que ver con la historia del peronismo, ¿no? Y la verdad es que fuimos parte en estos 10 años del proceso de desendeudamiento más exitoso y más importante de la Argentina, y hoy llegamos a un punto en donde esta construcción de soberanía, claramente a ese mundo globalizado, a ese mundo que hoy está en crisis, ¿no?, porque es un mundo que está en guerra, porque es un mundo que tiene innumerable cantidad de problemas desde el punto de vista del sostenimiento del empleo, pretenden ahogar a América Latina, ahogar a la Argentina, ¿no? Cosa que no van a lograr, ¿no? Porque la verdad es que la única economía que funciona, que es la que la presidenta tiene en claro cómo tiene que funcionar, es la que genera trabajo. Uno puede hablar de economía, y la economía se puede sostener cuando hay trabajo, cuando se mantiene el trabajo y cuando hay generación de empleo. Y nosotros somos parte de una Argentina en la que al trabajo lo vamos a seguir defendiendo, a como sea, y todos los días la presidenta se pone la mochila al hombro y así lo hace, la presidenta y su equipo, y fundamentalmente esto que tiene que ver con un proceso de inclusión, ¿no?, con la política y con el Estado siendo protagonista y sujeto de transformación de la sociedad, ¿no? Así que la verdad es que la lucha es dura, la pelea, Ricardo, es muy fuerte, ¿no? Pero nosotros no vamos a aflojar un tranco de pollo, y los argentinos tienen que estar confiados de que el que tiene trabajo lo va a seguir teniendo, y fundamentalmente que vamos a seguir siendo parte de una Argentina que va a seguir generando empleo. Estamos, de acuerdo a tu punto de vista, en tu análisis, estamos frente a una involución en democracia, estamos frente a un recrudecimiento de un capitalismo salvaje frente a las formas democráticas de redistribución de la riqueza? Estamos frente a una pelea muy dura con sectores corporativos, y lo que a mí más me angustia, Ricardo, Fanny, es que yo empecé a militar en la política porque a la política la veo como una herramienta de transformación y de cambio, ¿no? Y lo que más me preocupa es cuando uno ve actores de la política siendo los lacayos de estos procesos. Aquellos que pretenden, a partir de los mensajes encriptados que mandan los sectores corporativos, que en el mundo existen, que en Argentina existen, tratar de esto que hablábamos recién, del empleo, de la inclusión, dejarla de lado, ¿no? Eso yo siempre digo, aquello que desde la política cree que la Argentina tiene 20 millones de habitantes, y nosotros tenemos 40, y de los 40 millones de habitantes todavía tenemos casi un 6,5% de desempleados. Así que a mí lo que me preocupa no son las corporaciones, Ricardo, perdón, me preocupa la política, me preocupa aquellos representantes de la política que son voceros de estos sectores, y la verdad que no hacen lo que tienen que hacer. ¿La democracia está suficientemente consolidada como para evitar un golpe de mercado como el que sufrió Alfonsín? Recordemos, la inflación en el gobierno de Alfonsín llegó a 650%. No tengo duda, sí, yo no tengo duda que está consolidada. Lo que falta es este paso de madurez que tiene que dar la clase política, o la mal llamada clase política. Los que hacemos política no somos una clase, a veces pasa lo que pasa porque piensan que es una clase distinta a la de la gente, ¿no? Pero la verdad, Ricardo, es que a mí lo que me preocupa es que los sectores de la oposición no entiendan qué es lo que hay que defender y cuándo hay que defenderlo, ¿no? Y la verdad que hoy vienen por los argentinos, hoy vienen por los jubilados, hoy vienen por los procesos de inclusión, hoy vienen por la asignación universal, y hoy el mercado, hoy el capital, hoy los fondos buitres vienen por las políticas de inclusión, vienen por destruir todo esto que hoy es parte de un proceso de bienestar de los argentinos, ¿no? Así que, humildemente, ¿no?, desde mi rol, yo soy concejal, no soy un actor, en esto nacional de la política, por supuesto, milito en el proyecto político de la presidenta, pero también le pido a los sectores de la oposición que en esto aunemos criterios, no pensemos tanto en el 2015 y tratemos de que la Argentina siga creciendo.
A propósito de eso, creo que uno escucha atentamente, los televidentes también tienen formas de comparar, de escuchar un discurso, de escuchar otro. Nuestro espacio intenta, por lo menos, reflexionar. Durante muchos periodos, el justicialismo, el debate dentro del justicialismo, terminaba poniendo a veces en riesgo de gobernabilidad a la Argentina. Hoy, el justicialismo ¿está cerca de la presidenta como para acompañarla en todo este proceso hasta que venga el traspaso de mando? Sin duda, el peronismo hoy, la verdad es que esto yo lo charlo mucho con mi viejo fue militante del peronismo de la década del 40 y del 50, ¿no? Y este es el proceso político similar, parecido y hasta en algún punto superador al de Juan Perón, ¿no? Digo, todo lo que hemos visto, las medidas que se han tomado, bueno, lo hablamos recién, los procesos de generación de derechos, de inclusión, digo, el entender que la Argentina, digo, en este proceso puede ser sin ninguna duda vanguardia de lo que en América Latina, digo, tiene que pasar, ¿no? Nosotros, esto molesta, digo, esto le molesta a las corporaciones y yo estoy convencido de que los peronistas sufrimos mucho, durante mucho tiempo, todo lo que tuvo que ver con los golpes de Estado, la persecución, ¿no es cierto?, y la cárcel. Y la verdad que somos los primeros que entendemos que cuando hay un riesgo de gobernabilidad nosotros vamos a estar defendiendo, ¿no? Y en esto, Ricardo, Fanny, volvemos a hacer un llamado a los sectores de la oposición para que acompañen. Hay cosas en las que la política o la calidad de la política se refleja. Uno de los índices en los que se refleja la calidad de la política es la calidad de vida de la población, la mortalidad infantil como un índice dramático de cómo avanza o retrocede la economía y la sociedad. Tengo entendido, no sé si es correcto esto, que en Hurlingham, este partido del Gran Buenos Aires, que debe tener unos 400.000 electores más o menos. No, Hurlingham tiene 195.000 habitantes y alrededor de 130.000 electores. Pero allí tengo entendido que se ha duplicado la mortalidad infantil durante el año 2013. ¿Esto es correcto? Es correcto, Ricardo. Nosotros vivimos en un distrito que desgraciadamente es cabeza de las estadísticas negativas, ¿no? Y la mortalidad infantil se duplicó, según los datos censales que tienen en la provincia de Buenos Aires, del año 2012, 8 chicos de cada 1000, y en el año 2013, 13 chicos de cada 1000. ¿Y eso es solo una responsabilidad municipal? Eso tiene que ver claramente, porque si nosotros vemos que en el distrito de Morón, que es vecino a nosotros, la mortalidad bajó 2 puntos, que en el distrito de Ituzaingó, que está pegadito a nosotros también, bajó 3 puntos, que en La Matanza, ¿no es cierto?, con lo que significa La Matanza, bajó 1 punto, que en la provincia de Buenos Aires sigue bajando, tiene que ver con el rol que tiene que tener el Estado local, ¿no? Un Estado local que nosotros, digo, este rol lo estamos asumiendo con los vecinos, charlando todo lo que tiene que ver con sus problemas, gestionando soluciones, y la verdad que nos pusimos al hombro con el Ministerio de Salud de Nación, con el Ministerio de Salud de Provincia, para ir a buscar, en este caso puntual, son muchos los problemas que tiene Hurlingham, a las mamás que están embarazadas, a las embarazadas adolescentes, para reforzar todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación, todo lo que tiene que ver con su hábitat, con cómo vive. Pero bueno, ahí es donde está, digo, el rol del Estado es fundamental, un Estado que tiene que ser transformador. En el caso de Hurlingham es un Estado que se alejó de la sociedad, pero bueno, yo los problemas no estoy para comentarlos, los charlamos con los vecinos y avanzamos con la solución. Falta un año y pocos meses para la renovación de los mandatos constitucionales el año próximo. ¿Crees que el kirchnerismo está en condiciones de recuperar o de ganar ese distrito del Gran Buenos Aires? Sí, yo no tengo dudas, me parece que la clave es lo que ha hecho el peronismo, el kirchnerismo, la presidenta y su equipo durante todo este año, es de cara a la gente, trabajar, brindar soluciones. Son innumerables, Ricardo, Fanny, las herramientas que tenemos para trabajar. La recuperación de los ferrocarriles, ¿le cambia el humor a la sociedad? ¿Le cambia la percepción de la sociedad frente al gobierno? Claramente, Ricardo, tiene que ver, digo, hoy nos cuentan los vecinos que cuando suben al tren, en el vagón, el humor es distinto, viajan cómodos, están bien. Digo, el servicio, digo, a partir de las políticas de la presidenta, de la implementación del ministro Randazzo, ha sido maravilloso, ¿no? Y nosotros, en el caso de Hurlingham, tenemos una expectativa importante con el hospital de emergencia que vamos a construir, digo, con el gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires, y también con la Universidad Nacional de Hurlingham, que es un proyecto que tiene media sanción en la Cámara de Senadores y que seguramente los diputados nos los van a aprobar, y nuestros pibes de Hurlingham, nuestras pibas de Hurlingham van a poder tener la posibilidad de tener una universidad cerca de su casa.
Juanchi Zabaleta, te damos la bienvenida y te agradecemos que estés aquí en Política, Producción y Trabajo. Este es un lugar donde buscamos la expresión de las ideas de los nuevos rostros de la política argentina. Y antes de despedirte, te damos un pequeño presente. Ponemos en la cámara. Yaguehuarpe, que es una expresión del intento de los pueblos antiguos de recuperar la memoria, la dignidad de la identidad y un poco recuperar las culturas ancestrales. Muchas gracias, Ricardo, Fanny, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Con usted volvemos después de la pausa. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y es muy difícil hablar de la Argentina sin remitirnos inmediatamente con nuestra mirada, con nuestro pensamiento a qué le ocurre al resto de Latinoamérica. Hay por distintas situaciones una afinidad muy grande entre la Argentina y Venezuela por los procesos históricos que han ido viviendo. Por eso en esta oportunidad y cuando siguen revoloteando muchos temas que afligen no solo a los argentinos, a todos los americanos, a la humanidad entera, hemos convocado a una diputada de la Asamblea Nacional Venezolana, a Carmen Borqués. Bienvenida. Muchas gracias. Carmen es filósofa, es historiadora, alguien que viene siguiendo todo el proceso latinoamericano y a quien hemos convocado precisamente para que nos dé una mirada. ¿Por qué hay que defender hoy a la humanidad? Porque la humanidad está en peligro de desaparecer. Si hay una especie que está en peligro de extinción es precisamente la especie humana. Realmente vivimos momentos muy difíciles. El modo de producción del capitalismo ya ha sobrepasado con creces el nivel de reproducción de la vida material, de la vida de la naturaleza. Y si se mantiene este mismo modelo de producción por unos 50 años más, pues la humanidad ya estará al borde de su desaparición. Pero aparte de eso, del daño a la naturaleza, del agotamiento de los recursos naturales e incluso de la reproducción hasta misma del oxígeno, porque ya sabemos además todos los altísimos niveles de contaminación que produce el modelo capitalista, está también la defensa de aquellos pueblos que hoy día están luchando en distintas partes del mundo por su independencia, por su soberanía, por el respeto a su autodeterminación. Tenemos entonces que juntar esfuerzos para poder defender para defender. Además, Carmen forma parte de la red de intelectuales y de artistas en defensa de la humanidad y por eso tiene ese claro concepto sobre lo que significa hoy la defensa, ¿no? Ricardo. Estamos viviendo una situación particular en América Latina. Sin ir más lejos, ayer, en horas del mediodía, en Santiago de Chile, hubo un atentado con explosivos que dejó 5 heridos, un ciudadano venezolano de 36 años. ¿Sí? Un ciudadano que dijo que se había ido a vivir a Venezuela, a Chile, sí, desde Venezuela, buscando su propio destino. Todos buscamos construir una vida distinta, mejor, nuestros sueños. Pero la violencia es algo que está regresando a América Latina. ¿Usted cree que estamos en riesgo precisamente tratando de preservar el concepto de defendamos la humanidad misma? ¿Por qué se está regresando en algunos focos en América Latina a la violencia que creíamos que ya habíamos dejado atrás en la historia? Yo no diría que está regresando a América Latina solo, particularmente a América Latina. Yo creo que hay una exacerbación de la violencia en el mundo entero.
Y junto a estos casos como el de Chile, basta mirar lo que está pasando en el Oriente Medio. ¿A qué punto se ha llegado hoy la humanidad en términos de violencia? Todo el desastre que está pasando en Afganistán, en Irak, en Libia, en la misma Siria, en el este europeo, en Ucrania, en tantos y tantos lugares del mundo donde hoy lo que se vive es una situación permanente de violencia, y con la violencia la violación, por supuesto, de los derechos humanos básicos, principalmente el derecho a la vida. Ahora, en América Latina son movimientos que están respondiendo también en alguna manera a esas directrices internacionales de violencia que se están dando. ¿Cree que son utilizados de alguna manera? En alguna manera son utilizados. ¿Y qué se puede ver desde esta Venezuela, que también hoy está en una situación de muchos riesgos? Usted ha acompañado todo el proceso de Chávez desde su asunción. Bueno, hace mucho tiempo que viene trabajando por Latinoamérica en sí. ¿Cómo enfrenta, cuáles son los desafíos que tiene hoy Venezuela para poder reconciliarse con los sectores que se quejan en su país? Sí, Venezuela forma parte de esta lucha por el poder que se está dando en el mundo entre una vieja sociedad, entre la sociedad capitalista, que está en crisis, una fuerte crisis está viviendo hoy el sistema capitalista, y las nuevas alternativas que intentan surgir para como una manera de encontrar un camino hacia la paz, hacia la justicia, hacia la solidaridad. En ese enfrentamiento entre lo viejo, como decía Gramsci, que no termina de morir, y lo nuevo que no termina de nacer, ahí quedan nuestros países, queda Venezuela, queda Bolivia, queda Ecuador, y todos aquellos países que están hoy ensayando una alternativa. Como tal, Venezuela ha sido objeto de los ataques más feroces de los que defienden esa vieja sociedad, sobre todo del Departamento de Estado norteamericano, que es quien traza las directrices para los grupos que hacen oposición en nuestros países. Y Venezuela tiene entonces que estarse defendiendo no solamente de estas fuerzas particulares que en Venezuela actúan a través de las élites tradicionales, de las burguesías nacionales, sino que también tiene que defenderse de las nuevas maneras como ese imperio actúa sobre nuestros países. ¿Y Maduro tiene la capacidad o el poder político para poder resolver esta situación? No diría solo Maduro, está un pueblo que está en lucha, un pueblo que acompañó al presidente Chávez durante todos sus años de lucha, de batalla por una patria libre, soberana, digna, sino que también este pueblo sigue acompañando a Maduro como heredero de Chávez, como el hijo de Chávez, vamos a decirlo así. No es solo un hombre el que lucha, es todo un pueblo que está consciente de los derechos que han logrado con este proceso revolucionario y que está dispuesto a defenderlo con la vida misma, si es posible. ¿Y qué costos tiene para el pueblo de Venezuela la convicción de defender esta política que tiene, de algún modo, la voluntad de alejarse de ese capitalismo salvaje? Bueno, el pueblo venezolano tiene dos opciones. O apoya a la oposición, con lo cual vendríamos a la situación previa a la revolución bolivariana, en la cual la renta petrolera era disfrutada solo por un 5% de la población y el pueblo condenado a pasar hambre, a pasar necesidades, a no tener casas, a no tener salud, a no tener educación, o continúa apoyando este proceso que le ha permitido elevar sus niveles de vida, que le ha permitido enviar sus hijos a la escuela, que le ha permitido tener un techo, una vivienda digna, que le permite tener salud, etc. Y ese costo, por supuesto, que es fuerte, es un costo porque es una lucha permanente día a día que hay que ir construyendo ese nuevo camino. ¿El potencial petrolero de Venezuela les está permitiendo desarrollar otros sectores de la economía nacional? Bueno, eso ha habido, digamos, es lo que se desea. Lo que se desea es que el petróleo sirva para desarrollar nuevas maneras de acumulación o nuevas maneras de desarrollar la economía. Al presente, la presencia del petróleo es tan fuerte que todos esos intentos de desarrollar modos alternativos
ha quedado un poco rezagado ante la fuerte presencia pues, de la renta petrolera, porque es la principal riqueza, porque Venezuela es hoy la principal reserva de petróleo del mundo entero, y eso la pone en una posición de mucha apertura hacia el resto del mundo con respecto al petróleo. Pero lo ideal es que superemos lo más pronto posible ese rentismo petrolero y comencemos a producir otro tipo de renta de la tierra agrícola, renta de la industria misma, manufacturera nacional, etcétera. Recordamos que tenemos 1 minuto y medio para el cierre del programa, pero hay un tema que me interesa mucho no dejar de lado, y es su reivindicación sobre Francisco de Miranda, que es una figura emblemática de la cultura política latinoamericana. Recuerdo al televidente que Francisco de Miranda es el único latinoamericano cuyo nombre está grabado en el Arco del Triunfo en Francia. Ha sido el único latinoamericano que participó en la Revolución Francesa, en la Revolución de Estados Unidos, y fue uno de los impulsores de la Revolución independentista latinoamericana a partir de 1810. Pues sí, mi interés ha sido sobre todo reivindicar la memoria de Miranda, que estaba como diluida, como perdida dentro de la gran conciencia colectiva. Miranda es un hombre que ha sido un poco como ignorado por parte de los americanos, de los nuestroamericanos, en reconstruir la memoria histórica. Y siendo Miranda, como usted mismo lo acaba de decir, uno de los grandes constructores de la idea de la independencia de las colonias españolas en América. Miranda es el primero que se va a plantear un proyecto político de emancipación para todo el continente americano. Y se imaginaba que esa América libre, unida, que iba a ir desde el Mississippi hasta la Patagonia, llegaría a ocupar un día un lugar preponderante en el mundo. Entonces, una de las ideas fundamentales de mi trabajo ha sido rescatar Miranda olvidado, rescatar sobre todo que es el padre de la idea de la unidad de América Latina y del Caribe. ¿Cómo se llama su último trabajo? Sobre Miranda, sí. el libro más conocido, que es Francisco de Miranda, precursor de las independencias de América Latina. Ahí está. Miranda fue quien unió las figuras de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins, de algún modo. De alguna manera tuvo relación con los tres y de alguna manera sembró en ellos lo que decía O'Higgins, la pasión patria. Muchísimas gracias, Carmen Bor, que es diputada nacional de Venezuela, filósofa, historiadora. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, trayéndonos su visión de lo que es un país al que conocemos poco, lamentablemente. Y esto es lo que traemos a usted, porque lo que sucede en América Latina también tiene influencia en nuestro país y tiene influencia en lo que nos toca vivir día a día, que es la política, la producción y el trabajo.